Bienvenidos a la segunda edición de En Claro, los encuentros con los especialistas del lenguaje claro que organizamos Archiletras y Cala Muicrán y que dirige Isabel Espuelas. Soy Arsenio Escolar, el editor y director de la revista de Lengua y Letras Archiletras. La primera edición de En Claro, que celebramos en septiembre del año pasado, en septiembre de 2020, fue todo un éxito. Participaron más de 400 personas de una veintena de países, de toda Europa y de toda América. Gracias a todos los que estuvisteis en aquella ocasión, gracias a los que ahora también seguís con nosotros, gracias también y bienvenidos a los nuevos en estos encuentros de En Claro. Esta segunda edición esperamos que sea un éxito tan relevante como aquella primera. La acometemos gracias a la participación de Correos, al patrocinio de Endesa y a la colaboración del Gobierno de La Rioja. Desde aquí nuestro agradecimiento, el de los organizadores, a estas tres instituciones por apoyar esta iniciativa, muy incardinada en alguno de sus fines estratégicos como grandes marcas que son las tres. Hemos preparado unos contenidos tan relevantes y tan interesantes, en nuestra opinión, como los de la primera edición. Esperemos que os gusten, os satisfagan y aprendáis con todo ello. Os lo vamos a preguntar al final de las jornadas en un test de evaluación de contenidos que recibiréis al término de la segunda edición de En Claro. Bienvenidos una vez más, gracias una vez más por estar con nosotros y vamos adelante con el programa. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a dar paso a Isabel Espuelas para que presente también esta nueva edición de En Claro. Isabel, todo tuyo. Buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo, y me repito, por estar ahí. Sin vosotros, la verdad que esto tampoco podría organizarse, porque si no fuerais tantos los que os habéis interesado y los que estáis entusiasmados con aprender más sobre el lenguaje claro, pues tampoco lo podríamos haber hecho. O sea que muchísimas gracias. Y solo quiero daros dos indicaciones. Todas las preguntas que tengáis las vais enviando por el chat y las iremos gestionando y las preguntaremos al final de la charla. Y esta charla está interpretada porque los ponentes la van a dar en inglés. Entonces, abajo en la barra de herramientas a la derecha tenéis un símbolo en forma de bola del mundo y elegís el canal de español e inglés en función de en qué idioma lo queréis escuchar. Espero que disfrutéis mucho. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación, por recordarnos las instrucciones tan sencillas y breves, sobre todo, que es muy importante que sepáis que tenéis, en este caso tenéis también la interpretación. Bueno, yo me presento también rápidamente. Soy Antonio Martín, el director de Cala Muicrán y uno de los promotores también, junto a Arsenio Escolar y Isabel Espuelas, de esta segunda edición de En Claro. Nosotros seguimos impulsando todas las iniciativas que hay sobre el lenguaje claro en España. Lo que nos gustaría sobre todo es que todos los que estáis asistiendo que podáis disfrutar de esta segunda edición, porque nosotros ya estamos pensando incluso en la tercera edición, porque hay mucho de lo que hablar en el lenguaje claro. Hoy empezamos con uno de los platos fuertes, desde luego. Empezamos con David Daly y Óscar Linares, que nos van a hablar precisamente del lenguaje claro en el mundo de la medicina. Ellos nos conectan desde Troy, Michigan, y tienen muchísimo que contarnos. Yo tuve la suerte de conocer a David precisamente en uno de los encuentros de los congresos internacionales de PLANE, el último que tuvimos físicamente, que fue en el año 19 en Oslo. Y desde entonces me quedé con la idea de su libro, del libro que ha escrito junto a Óscar, porque es realmente interesante
y uno de los ejemplos esenciales precisamente de lo que es el lenguaje claro en una de las áreas que más nos preocupen ahora mismo, que es la medicina. Ellos van a hablar en inglés, su presentación va a estar en inglés, pero como os ha dicho Isabel, podéis escucharlo o bien en inglés o escuchar la traducción simultánea, la interpretación que está haciendo Rosa Llopis, a la cual le agradecemos muchísimo su intervención. Bueno, nada más que deciros que disfrutéis muchísimo de David y de Óscar. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, David, y gracias, Óscar. Ya podéis empezar cuando queráis, ya podéis emitir la presentación. Buenas tardes. El título de nuestra presentación es Lenguaje claro en medicina y salud pública. Hola, soy Óscar, soy un científico y autor y he publicado más de trabajos de investigación como autor principal. Estoy titulado en Medicina Interna y Geriatría por la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, también en Matemáticas por el Laboratorio de Elaboración de Modelos Matemáticos Biológicos del Instituto Estadounidense del Cáncer, en el laboratorio de Lawrence Seck. Mi colega, David Daly, es también autor de muchos artículos y experto en lenguaje claro. De hecho, ha escrito muchos artículos sobre la redacción de contratos de lenguaje claro para la revista Michigan Bar Journal y es un abogado internacional en la industria del sector del automóvil. Hoy vamos a hablar de lenguaje claro en medicina y salud pública. Vamos a mostrar la manera de hacer más claro el lenguaje científico, más fácil de entender y de leer, a la vez que mantenemos los términos científicos. Después de cada ejemplo, vamos a daros consejos concretos para redactar y reescribir estos textos. Y digamos que estos consejos se pueden aplicar a todo tipo de ámbitos. ¿En qué consiste el lenguaje claro? Tienes que decidir qué quieres decir y luego decirlo de manera clara y concisa. El diagrama de Venn muestra que el lenguaje claro consiste en la unión de tres elementos. El contenido fundamental, el cual debe ser claro y conciso. Cuando un texto se distancia de este punto de unión, de esta intersección, puede resultar farragoso, críptico o demasiado simple. Los textos que no incluyen el contenido esencial se simplifican en exceso. Los que no son concisos son farragosos o muy complicados, demasiado largos. Los que son demasiado concisos, hasta el punto de que dejan de ser claros, resultan crípticos. Por ejemplo, una ecuación matemática a veces puede ser demasiado críptica. Si primero se explican palabras antes de mostrar los símbolos, ésta se entenderá mejor. Es importante tener presente la diferencia entre un concepto concreto y otro abstracto. Los conceptos concretos son objetos o acciones en el mundo real. Por ejemplo, el corazón, el latido, el pulso, la vena, una arteria, un ganglio linfático, un riñón. En cambio, los conceptos abstractos son cosas que pertenecen al imaginario, una generalización, una teoría, un método, un proceso, un cálculo matemático, etc. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, frecuencia cardíaca, circulación, sistema linfático o insuficiencia renal. La medicina y la salud pública combinan ambos tipos de conceptos. Tu lenguaje será más claro si 1. Usas términos concretos, centrándote en las personas. 2. Eres preciso y evitas generalizaciones. 3. Si usas el singular, un médico, un paciente, una enfermedad. Si has de hablar sobre ideas abstractas, haz que sea de la manera más sencilla posible.
procura emplear el menor nivel de abstracción posible y usa palabras sencillas. Tu lector nunca ha de dudar de si estás hablando de un concepto concreto o abstracto. Ahora cedo la palabra a David, quien nos va a mostrar un ejemplo. Este ejemplo es de JAMA, que es una revista de la Asociación Americana o Estadounidense de Salud, de Medicina. Así que esto es una investigación sobre salud pública y os voy a leer una frase. Durante las últimas décadas, la edad media maternal a la hora de dar a luz al primer hijo ha aumentado de manera constante hasta los 25,2 años en los Estados Unidos y los 30 años en Alemania y Gran Bretaña en 2009. Este es un ejemplo muy habitual de textos que hablan sobre salud pública. No es difícil de leer, no contiene tecnicismos y aún así no es tan claro ni fácil de leer como debería. Y nos hemos preguntado un par de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el sujeto de esta frase? ¿Y tiene una idea o más de una idea? O sea, ¿contiene una idea o más de una idea? Veamos la siguiente diapositiva. En esta diapositiva hemos subrayado el sujeto gramatical de esta frase, que es la palabra edad. El sujeto lógico es la edad media maternal a la hora de dar a luz al primer hijo. Que no es más que un cálculo matemático que es muy difícil de visualizar. A continuación os mostramos nuestra versión, como la hemos reescrito en lenguaje claro. Veamos la siguiente diapositiva. ¿A qué edad tienen las mujeres su primer hijo? En 2009, la edad media era de 25,2 años en Estados Unidos y 30 en Alemania y Gran Bretaña. Esta media ha aumentado de manera constante en las últimas décadas. En esta versión hemos redactado una nueva frase con un sujeto concreto, las mujeres, que resulta fácil de visualizar. Hemos dividido la frase original, que tenía 33 palabras, en 3 frases independientes. O sea, hemos hecho que una frase que era muy larga sea más sencilla. Hemos llevado a cabo también correcciones basadas en el principio de la lógica. Hemos formulado la pregunta antes de responderla, porque es más fácil entender una respuesta si se expone primero la pregunta en primer lugar. Y el segundo principio que hemos aplicado es la de exponer términos concretos antes de exponer los abstractos. Ahora Óscar nos dará algunos consejos en base a este ejemplo. Este ejemplo que hemos visto nos ayuda a explicar algunos consejos que hemos utilizado para utilizar un lenguaje más claro. Primero, dar preferencia a frases con un sujeto concreto. Las personas entienden mejor las ideas cuando pueden imaginarlas en su cabeza. Número 2. Formula una pregunta antes de responder a algo. O sea, presenta el problema antes de solucionarlo. La lógica científica tiende a ir de lo concreto a lo abstracto. Y 3. Formula la pregunta con términos concretos antes de introducir los abstractos. Normalmente es mejor empezar hablando de cuestiones concretas y de ahí pasar a abordar ideas abstractas. Empezar por lo lógico favorece la comprensión. Ahora David nos mostrará un segundo ejemplo. El segundo ejemplo está sacado de la revista Cancer Investigation y trata sobre una operación para extirpar tumores cancerígenos. Os voy a leer una frase. Los factores que pueden afectar a los resultados del paciente incluyen la extirpación completa de tumores macro y microscópicos, cirugía R0, el nivel de infiltración del tumor, clasificación T, la presencia de metástasis en ganglios linfáticos, clasificación N, y la presencia o ausencia de invasión linfovascular, LVI o invasión del espacio linfovascular. En este ejemplo vemos un texto más difícil de leer.
Se trata de una frase muy larga, de 41 palabras, y contiene varios tecnicismos. Aunque la cirugía para extirpar un tumor cancerígeno es algo concreto o que forma parte del mundo real, en cierto modo suena abstracto. ¿Por qué? Porque se han usado términos que suenan abstracto. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí hemos destacado 10 sustantivaciones en la misma frase. Una sustantivación o nominalización es un nombre abstracto formado a partir de un adjetivo o verbo. No todas son términos fundamentales científicos que resulten difíciles de entender, pero están expresando una idea de manera abstracta. Podemos hacer que esta frase sea más clara, fácil de leer y más vívida, reescribiéndola, volviendo a usar el verbo o adjetivo del que derivan las sustantivaciones o usando palabras más cortas. Recordemos que vívido se refiere a que el texto puede generar una imagen mental clara. Aquí os mostramos a continuación nuestra propuesta. Esta es nuestra versión. Existen muchos factores que afectan a los resultados del paciente. Entre ellos, 1, la cantidad de tumor que se extirpa, cirugía R0. 2, cuánto se ha infiltrado el tumor, clasificación T. 3, si la metástasis ha llegado a los ganglios linfáticos, clasificación N. Y 4, si ha llegado a los vasos linfáticos, LVI. En esta versión hemos mantenido la estructura original de la oración. Hemos convertido el texto en una enumeración. Hemos usado palabras más cortas y más vívidas. Hemos mantenido el sujeto abstracto, factores, pero tenemos un verbo nuevo, afectan. Y hemos empleado la voz activa. Hemos mantenido 2 sustantivaciones, pero hemos sustituido otras 8 por palabras más cortas o por el verbo o adjetivo del que derivaban. En resumen, esta frase es más fácil de visualizar. El lenguaje es más vívido y también más claro. Óscar ahora nos va a dar algunos consejos para conseguir esto. Este ejemplo nos ayuda a ver el consejo que consiste en usar las sustantivaciones con mesura, solo si tienes una buena razón. Recordemos, una sustantivación es un nombre abstracto formado a partir de un verbo o adjetivo. Normalmente suelen acabar en ción, ion, encia, ente, etc. Por ejemplo, la palabra extirpación es una sustantivación del verbo extirpar. Infiltración viene de infiltrar. Presencia viene de presentar. La palabra ausencia, invasión, perdón, viene del verbo invadir. Veamos un último ejemplo relacionado con la salud pública. David. Este ejemplo lo hemos sacado de la revista Lancet. Es una revista de medicina de Estados Unidos. Os voy a leer una frase. Una evaluación minuciosa de los datos demográficos sobre las tasas de mortalidad por edad es un componente clave de todo estudio de carga mundial de enfermedad. Estos análisis requieren el total de muertes por causas concretas para determinar los niveles de mortandad por todo tipo de causas evaluadas de manera independiente por grupos de edad y sexo. Este ejemplo es mucho más complicado que los anteriores.
O sea, es una frase larga, vaga, difusa, es abstracta y confusa al mismo tiempo. Y tampoco es que esté usando demasiados términos científicos. Las palabras se pueden leer, pero es difícil unirlas entre ellas o de visualizar lo que están diciendo, que es justo lo contrario del lenguaje vivido. Bien, entonces, ¿cómo podemos reescribirla para que sea menos, o sea, para que sea más vívida, pero menos difusa y vaga? Recordemos, vívido es que cuando un texto genera una imagen mental clara. Lo primero que nos preguntamos en este ejemplo es, o sea, ¿necesitamos una frase de 51 palabras? Y la respuesta es no. De hecho, en la cuarta línea, después de donde en inglés aparece Global Burden of Disease Study, hay 2 puntos que se pueden sustituir por un punto y seguido, y así tener dos frases. De esta manera, tenemos un principio y un final natural, o sea, con puntos de interés natural. O sea, creamos nuevos puntos a la hora de leer. En segundo lugar, normalmente, para el lenguaje claro, el sujeto y el verbo deben presentarse en las primeras 7 u 8 palabras. Esta frase no lo hace. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Otra idea es que los textos científicos normalmente comparan una cosa con otra. Por ejemplo, muchas revistas sobre medicina tienen artículos en los que dicen, o sea, en los que comparan un tratamiento con otro. O sea, este da mejores resultados que este otro. O, por ejemplo, hoy en día es normal encontrarnos artículos que digan, o sea, o que hablen de el coronavirus es menos o más mortal que el SARS, bueno, pues que hubo hace unos años. Entonces, en esta frase, ¿qué es lo que se está comparando? O sea, ¿qué se compara con qué? Eso lo veremos también dentro de un par de diapositivas. Aquí estamos buscando el verbo y el sujeto. Hemos subrayado la palabra evaluación. Como hemos dicho, esto es una nominalización, como ya hemos visto. O sea, viene de un verbo, de evaluar. Y el verbo es, is. Y está, o sea, es la palabra número 14. O sea, hay 14 palabras entre medias. Y además, o sea, la construcción es muy compleja porque evaluación, aunque es una palabra que, o sea, no es solo evaluación, sino es una evaluación minuciosa de los datos demográficos sobre las tasas. Cuando hay muchas preposiciones de, esto indica que se trata de un texto farragoso y abstracto. Y estas palabras, o sea, como decíamos, son indicadores de que es un texto demasiado farragoso. Aquí nos preguntamos qué se está comparando con qué. Y vemos ciertas cosas que no son coherentes. Por ejemplo, total de muertes y el nivel de mortandad. Otra idea similar. Causas concretas versus todas las causas. O sea, lo que vemos aquí es que la comparación no queda clara. Es más difícil de entender porque la terminología va cambiando. Por ejemplo, total de muerte con nivel de mortandad. Eso hace que la comparación sea más compleja. A continuación os mostramos cómo hemos reescrito este texto para, pues para solucionar algunos de los problemas que acabamos de demostrar. Os voy a leer nuestra versión. Todo estudio de carga mundial de enfermedad debe evaluar los datos de manera minuciosa.
Durante dicha evaluación, el total de muertes por causas concretas, edad y sexo debe ser igual al total de muertes por todas las causas evaluadas por separado. En nuestra versión, la información sigue siendo compleja, pero es más clara y más vívida. En nuestra versión hemos utilizado un nuevo sujeto, estudio de carga mundial de enfermedad. Sigue siendo abstracto, pero es más sencillo, es una abstracción más sencilla. Te puedes imaginar leyendo una copia, ¿no?, en papel de este informe, de esta evaluación o este estudio. En este caso, también la primera frase utiliza un nuevo verbo, debe evaluar. Es una voz activa y, aunque no es una acción real, puedes imaginar al investigador sentado en su escritorio intentando analizar los datos. Y después, ¿qué se compara con qué? Bueno, en nuestra versión, en la segunda frase, vemos que se compara el total de muertes por causas concretas en comparación con por todas las causas. O sea, hemos utilizado terminología coherente para que la comparación sea más clara. Bien, entonces, ¿qué técnicas estamos viendo con este ejemplo? Nos las va a mostrar ahora Oscar. Bien, hemos reescrito este ejemplo para hacerlo más claro siguiendo tres técnicas. En primer lugar, hemos evitado frases largas. No hay que usar frases que son más largas o que tengan más de 25 palabras. Necesitamos frases de 25 palabras o menos. O sea, incluso si pueden ser más cortas, mejor. Número 2. Mantén el sujeto cerca del verbo y dentro de las primeras 7 u 8 palabras. Y en tercer lugar, al comparar dos elementos, hay que usar terminología coherente. Ahora David pues cerrará esta presentación. En esta presentación hemos utilizado ejemplos de lenguaje médico y en salud pública para hablar sobre conceptos muy complicados, pero de manera sencilla. Esperamos que esta presentación os haya hecho reflexionar sobre el uso del lenguaje claro a la hora de escribir sobre medicina y salud pública o cualquier otro tema. Estos ejemplos os pueden ayudar a utilizar un lenguaje vívido y para que el lector pueda imaginar los conceptos. Como podéis ver, os hemos adjuntado la información de contacto para que podáis escribirnos. También tenéis la dirección de nuestra página web, que es www.pe4d.com. Tenéis dos imágenes de las portadas de los libros que hemos publicado sobre redacción de textos médicos y sanitarios con lenguaje claro con Oxford University Press. El primero es Plain English for Doctors and Medical Scientists, que cuenta, en el que hemos incluido técnicas para redactar y reescribir textos médicos y sanitarios. Hemos utilizado ejemplos como los que hemos visto aquí, aunque más largos. El segundo libro es Diagnosing and Treating Medicals Incomprehensibles. En este caso, utilizamos ejemplos prácticos más largos y os mostramos todo el proceso para analizar, ¿no?, qué es lo que hace el texto difícil y cómo los reescribimos para que sean más claros. Y claro, utilizamos las técnicas que mostramos en el libro anterior. Oxford University Press ofrece un 30% de descuento en estos dos libros para los que hayan asistido a la conferencia de esta tarde. Así que si queréis, nos podéis enviar un correo electrónico a las direcciones que aparecen aquí para solicitar este descuento. Bien, creo que hemos llegado al final de nuestra presentación y podemos empezar a responder las preguntas que podáis tener. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias, Rosa, por haber estado haciendo esta magnífica interpretación.
Ha sido muy, muy interesante. Aquí tenéis el libro, desde luego, que yo tuve la oportunidad de conocer gracias a David, cuando nos conocimos hace un par de años. Y tengo que contar la anécdota también que fui el mensajero. Yo traje este libro, se lo llevé a las manos de Fernando Navarro, que está entre los asistentes, que para nosotros es la referencia de autoridad en el mundo de la traducción del lenguaje médico. Eh, yo sé que va a haber muchas preguntas. Nos están preguntando cómo pueden hacerlo. Lo pueden hacer en el chat, aunque hay un botoncito de preguntas y respuestas que Rosa también traducirá del español a inglés para que entendáis perfectamente qué nos están preguntando. Mientras van llegando las preguntas, tengo que recordar que sí, que este libro se puede conseguir, desde luego. No recuerdo yo que haya una distribución directa, pero siempre existe Amazon. Estaría mejor todostuslibros.com, pero está Amazon y lo pueden comprar allí sin ningún problema. Preguntas hay muchas que están empezando. Llegará, sí, están diciendo que va a interpretar, sí, no va a traducir. Perdón, Rosa, no sois intérpretes, no traductores, aunque parezca lo mismo, pero no es lo mismo. Preguntas imposibles también sería, hay preguntas para conseguir un lenguaje claro. Desde luego la caligrafía clara es una misión imposible, ¿no? Seguro que no, ¿no? David y Oscar. Creo que Rosa está interpretando. Bueno, como no llega la respuesta, vamos a pasar a algunas de las preguntas. Isabel, todo tuyo. Hay una pregunta de María Benavides, creo que será Benavides, que no leo todo el apellido, que dice que quiere saber si por medio de estos estudios se han hecho modificaciones en el lenguaje médico. Nos estáis preguntando si ha afectado, o sea, si ha cambiado el lenguaje médico. Sí, esperamos que algún día sí, pero de momento tendríamos que decir que no mucho. El lenguaje médico está siendo más o menos el mismo que antes. Bueno, a mí me gustaría añadir que cuando yo escribo en revistas muy importantes sobre medicina en Estados Unidos, yo uso estos principios, los principios que explicamos en nuestros libros, así que My Science, por ejemplo, que es una revista muy importante, utiliza estos principios. Y cuando yo, por ejemplo, reviso los artículos de otros científicos, de vez en cuando les ofrezco ayuda con su redacción, porque es horrible, o sea, bueno, horrible, terrible. Y les doy consejos, técnicas de nuestros libros. Porque como revisor, bueno, pues les puedo dar el consejo y ellos lo pueden tomar o no, aceptar o no. Y la mayoría de las veces aceptan los consejos y aplican esos consejos. Así que en ese sentido sí que se está cambiando la manera en la que se escribe sobre ciencia. Sí, eso es muy... está muy bien que lo hayas dicho, me alegro que lo hayas comentado. A nosotros nos han pedido que revisemos, por ejemplo, artículos y libros, ¿no?, sobre redacción médica. Y podemos ver que hay un interés general por utilizar el lenguaje claro para que los libros y estas publicaciones sean lo más accesibles para todo el mundo posible. Y siguen nuestras recomendaciones y se las toman muy en serio en muchas publicaciones. Sí, y me gustaría decir que es una pregunta muy buena, porque eso es lo que de eso se trata, ¿no? Es un movimiento muy lento, pero ya hay un movimiento, unas ganas de hacer las cosas más claras.
Y de hecho, si entráis en la página web del Instituto Estadounidense de Salud, veréis que hay una sección en la que se habla sobre el lenguaje claro en medicina y salud pública. Y, por ejemplo, Medicaid, que es el seguro estadounidense para la salud, obliga a que todos los documentos se publican, o sea, para los usuarios de Medicare, que se escriban en lenguaje claro. Así que vamos muy lentos, pero ya estamos por el buen camino. Sí, yo creo que esto es más o menos así. O sea, hay políticas en Estados Unidos y en Reino Unido para fomentar el uso del lenguaje claro. La cuestión es enseñarles a cómo hacerlo, darles técnicas precisas. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Hay un montón de preguntas. Os felicitan por vuestra presentación y preguntan cómo gestionan los médicos el lenguaje claro, que si lo aceptan. Bueno, en los hospitales y así está garantizado que hay que hablar en lenguaje claro. Os voy a dar un ejemplo. Hubo una época, o sea, de hecho en mi época, hace unos años, los únicos que tenían acceso a los informes médicos eran las enfermeras y los médicos. Y ya está. Si no eras un personal, pues eso, de enfermería o un médico, no podías acceder a esos informes. Ahora tienen que acceder trabajadores sociales, psicólogos, personal administrativo no médico que tiene que tener acceso a esos informes. Son personas con unos conocimientos médicos mínimos. O sea, y hay que redactar esos informes para que, por ejemplo, la aseguradora que va a pagar por el tratamiento de un paciente pueda entender cuál es el problema del paciente. O sea, que hay que escribirlo de manera muy clara, de verdad, muy, muy clara. ¿Cuál es el resultado? Si tú no usas lenguaje claro en un informe médico, pueden pasar dos cosas. La primera es que el hospital no reciba el dinero por parte del seguro. Y la segunda es que la comunidad de digamos, revisores, o sea, de personas que revisan estos informes, te llame la atención porque no estás utilizando el lenguaje claro. Y te van a decir, es que esto lo tiene que utilizar más gente y no van a entender lo que dice ahí. Así que, o sea, bueno, es así. Sí, o sea, se está aceptando en los hospitales. Sí, por estas razones. Porque hay mucha gente sin formación médica que tiene que acceder a estos informes y necesitan entender, por ejemplo, el tratamiento del paciente, la progresión. Y, por supuesto, yo podría ser muy críptico y escribir eso o sea, utilizando terminología médica en 2 frases. Pero ahora tienes que escribir párrafos y párrafos. Pero bueno, por suerte podemos dictarlos. Muchas gracias por la pregunta. Sigo con la siguiente pregunta. Helen pregunta que si se han hecho estudios sobre cómo influye el lenguaje claro en la salud de los pacientes. Esa es una muy buena pregunta. Lo único que puedo decir a ese respecto es que el Instituto Estadounidense de Salud y Medicaid,
que es el, bueno, o sea, los que ofrecen el servicio médico en Estados Unidos tienen algunos principios y he de decir que, o sea, no sé si se ha hecho alguna investigación al respecto. No lo sé. ¿Tú sabes algo? No, no. No sé si el lenguaje claro ha tenido algún tipo de impacto en los pacientes. La verdad es que es algo muy importante. Se debería de investigar porque los pacientes tienen que entender las instrucciones que se les dan. O sea, si quieren mejorar. Pero yo diría que en Estados Unidos y en Reino Unido y seguramente en otros países angloparlantes, o sea, se está formando a los estudiantes de medicina para que hablen de manera más clara con los pacientes, que no utilicen tantos términos médicos o técnicos. Sí, eso es correcto. Gracias. Sigo haciendo más preguntas. Hay un montón y perdonadme si alguna me la salto, pero es que hay un montón No, no, no te preocupes, estamos aquí para eso. y lo estoy viendo en una pantalla muy pequeñita e intento no saltarme ninguna. Y a veces no veo, y cuando no voy a nombrar el nombre de la persona es que no lo veo, a veces no lo veo. ¿Existen recomendaciones de uso del lenguaje claro en la redacción de informes médicos dirigidos a pacientes o cuidadores? Bueno, en primer lugar, esa es una pregunta muy buena y la respuesta es sí. Para las personas mayores, aquí en Estados Unidos el gobierno, digamos que les paga, bueno, pues es un servicio de cuidados y tienen la obligación de que todas las instrucciones que se les da a los pacientes se escriban en lenguaje claro. O sea, por ley. Aquí en Estados Unidos el servicio público se les tiene que dar en lenguaje claro. La respuesta es sí. No es una cuestión de investigación, sino que es que, o sea, está obligado por ley. Gracias. Por cierto, chicos, estáis haciendo unas preguntas buenísimas y me gustaría destacar que vuestras preguntas, o sea, digamos que son una oportunidad para investigar. Así que estáis haciendo preguntas que bueno, que podríais utilizar para hacer una investigación sobre el tema. Muchas gracias. Yo soy la primera que acabo de descubrir que hay más preguntas. No doy abasto. No, no tenemos prisa. O sea, estáis haciendo unas preguntas muy inteligentes. O sea, tenéis un público muy inteligente. Y creo que, o sea, que sí que hay gente muy lista que va entre el público que va a hacer una investigación muy interesante con estas preguntas. Es maravilloso. Continúo con Valentina Oropeza, que dice que le gustaría saber cómo evitar a los periodistas el riesgo de perder precisión en la cobertura de ciencia o salud con la intención de simplificar el contenido para lectores no especializados. Otra pregunta fascinante. Vale, os explico cómo evitar esto. En primer lugar, hay que mantener los términos científicos. Pero lo que hay que hacer es que cuando estás hilando esos términos científicos para convertirlos en un párrafo o en varios párrafos, hay que usar palabras y lenguaje simple, sencillo, para darle forma y para poner esas palabras complicadas en contexto. Lo que hemos podido comprobar es que no solo es que, o sea, los textos científicos sean complejos por esa terminología, sino porque
porque el autor los escribe de manera aún más complicada, añadiendo, digamos, las palabras que unen esas ideas, esos términos, pues añaden palabras que son muy complicadas. Por ejemplo, utilizando sustantivaciones, como hemos visto. En una de las diapositivas que hemos visto, que nos ha mostrado David, que un autor había utilizado 10 sustantivaciones. Así que la manera de hacerlo es, hay que mantener los términos científicos, los términos técnicos, pero a la hora de hilarlos o de unirlos, hay que hacerlo con palabras más sencillas. O sea, este principio que nos está hablando Oscar, o sea, es el más importante de todos y es la conclusión más importante a la que llegamos al escribir nuestros libros. O sea, hay que mantener la terminología científica, pero hilarla con palabras sencillas. Gracias. Una pregunta muy buena. Continúo con Ana Rosa, que también os agradece la brillante intervención, pero se le ha quedado una duda. Y quiere saber si vosotros no creéis que la base principal de un lenguaje claro en la medicina se basa en una concienciación por parte de los profesionales de la necesidad de esa claridad. Y añado que Ana Rosa trabaja mucho en este terreno. Sí, creemos que es importante. Sobre todo porque el inglés es el idioma vehicular en ciencia. El 80% de las personas que leen estas revistas médicas no son angloparlantes nativos. Son personas de otros países que han aprendido el inglés como segunda lengua. Y, y saben, o sea, conocen los términos científicos. O sea, las palabras técnicas las conocen la ciencia que hay detrás de ellas. Pero la complejidad de la gramática, o sea, se lo pone muy difícil. Así que, de nuevo, este principio del que hablaba antes Oscar, o sea, es el más importante de todos. Hay que mantener las palabras técnicas, científicas, pero hilarlas después con lenguaje sencillo, lo más simple y claro posible. Continúo con María José Chaverri, que dice que la charla estaba principalmente centrada en la parte escrita, pero a ella le gustaría saber cuál es la aceptación en la comunidad médica sobre la necesidad del lenguaje claro, supongo que en la parte oral. ¿Qué tipo de iniciativas hay para la comunicación con pacientes, que sería más en el terreno oral? Bueno, esa es una pregunta buenísima. He de decir que la mayoría de los nombres que estamos oyendo son de mujeres y me gustaría aplaudirlas a estas mujeres por su inteligencia y por sus preguntas, porque, madre mía, o sea, son de las mejores preguntas que nos han hecho nunca. El lenguaje claro se exige cuando estás presentando en un congreso médico. De hecho, hay que seguir una formación muy completa para aprender a presentar en lenguaje claro. Por ejemplo, en la Universidad de Michigan yo he tenido que hacer esta formación. Así que su pregunta es sí. O sea, la respuesta es sí. De hecho, o sea, los textos escritos científicos todavía no están al mismo nivel que el lenguaje oral médico en presentaciones, en congresos, etc. Aquí en Estados Unidos tenemos que ir a congresos, a reuniones nacionales todo el tiempo. Y aquí en Estados Unidos siempre se tienen que hacer en lenguaje claro. Muchas gracias. A ver, que es que antes de
tengo una pregunta muy larga que han escrito en inglés y que tengo que traducir. Entonces, voy a hacer una antes para leérmela y traducirla. Mari Carmen Trevejo pregunta, en caso de los manuales técnicos aplicados a poblaciones no angloparlantes, ¿tendría que tener una traducción? Sí. Sí, la respuesta es muy corta, sí. Hay que traducirlos. A ver, continúo. Quiero comentar una cosa, por favor. Un documento que se escribe en lenguaje claro, en inglés, en claro. Un documento escrito en claro es mucho más fácil de traducir del inglés al español, en este caso. Así que el lenguaje claro se lo va a poner más fácil a ambas partes. Rosa, si me permites, es que la voy a leer directamente en inglés la pregunta, porque creo que así hacemos como un poquito más rápido, si te parece bien. Gabriela Penrod hace una pregunta en inglés que dice, you spoke about clear instruction. Once I interpreted an eye surgery and the instruction said the person should not lift anything over 5. Bueno, lo voy a decir en español porque va a ser más fácil. Habéis hablado de instrucciones claras. Una vez interpreté en una operación de ojos y las instrucciones decían que la persona no debía levantar más de 5 libras. Pero en realidad tuve que preguntarle a la enfermera por qué, para que la persona entendiera que se podía crear una presión indebida en el ojo y todo lo que eso suponía. Entiendo que esto quizás no forme parte del lenguaje claro en sí, pero deberían incluirse dentro de las directrices de instrucciones claras, la conexión entre las instrucciones y las consecuencias. Estoy haciendo una interpretación así un poco como puedo. Yo creo que está muy claro. La manera en que yo respondería así, la manera en la que se ha presentado la información, o sea, es una maravilla, o sea, es un lenguaje maravilloso, en claro. Indica que la persona no debería coger nada de más de 5 libras. Eso es un lenguaje muy claro. También dice, vale, ya veo. O sea, el hecho de coger peso podría generar mucha presión en el ojo y tendría consecuencias negativas. Eso, para mí eso está todo muy claro. Sí, pero su pregunta habla sobre digamos, la explicación, ¿no? Tendrías que incluir la lógica de por qué, o sea, de por qué se da esta instrucción, ¿no? Hacerlo claro, sí. O sea, sí, está muy claro, sí, está muy bien. O sea, muy buena indicación, sois genios aquí. Sí, o sea, yo creo que o sea, el lenguaje médico no es diferente de otras ciencias. O sea, nosotros estamos trabajando en lenguaje médico, pero no no somos profesores de inglés, somos técnicos. Exacto. Claro, nosotros analizamos los textos de manera muy práctica, sí,
Y explicar la lógica de lo que haces no es solo decirte las cosas, sino explicar el por qué. O sea, la integridad del mensaje tiene que estar claro. Las palabras sí pueden ser algo superficial, pero la lógica es lo que les da sentido. Sí, sí, esta pregunta es maravillosa, es perfecta y sí, me encanta que alguien, o sea, que haya gente que esté haciendo esto, o sea, porque la enfermera lo hizo muy bien, explicó la lógica, dio las instrucciones muy claras al paciente. Genial. Susana también pregunta que si recomiendan utilizar estos consejos más allá de la traducción médica, del lenguaje claro médico, perdón. Sí, por supuesto. Estos ejemplos son médicos, pero estas técnicas de reescritura, de lenguaje claro, se puede aplicar a cualquier ámbito. De hecho, o sea, esto empezó conmigo en el sector automovilístico, porque yo trabajo en todo el mundo y redacto contratos, pero bueno, después nos dimos cuenta que esas técnicas, Óscar y yo las podíamos aplicar a los textos médicos. Judith, seguimos teniendo un montón de preguntas que trataremos de responder, aunque sea fuera de esta hora, que es que vamos a acabar con el tiempo se nos ha echado encima. Judith Escales pregunta que qué opinan de las grandes editoriales científicas. Bueno, mi opinión es, en primer lugar, las editoriales en Estados Unidos, digamos que son las más grandes. Los científicos están haciendo unas investigaciones maravillosas, pero creo que están tan abrumados con peticiones para publicar o invitaciones para publicar que se les hace muy difícil poder publicar artículos que estén 100% en lenguaje claro. Así que creo que las editoriales son una maravilla. Los editores científicos, por ejemplo, los de la Asociación Estadounidense Médica, o sea, digamos que trabajan, o sea, tienen una beca para ser editor médico y en esa beca se les enseña a escribir en lenguaje claro, a utilizar el lenguaje claro. Pero claro, esta beca solo acepta a 1 o 2 personas al año. Así que os podéis hacer una idea, ¿no?, de la cantidad de artículos que se publican, que se solicitan para publicar y la poca gente que hay. Así que las editoriales son una maravilla y creo que es muy importante cuando se escribe un artículo científico que sea claro y fácil de entender, porque si no se entiende, las oportunidades de que te publiquen son muy bajas, a no ser que estés publicando algo, vamos, maravilloso, increíble, que bueno, que te lo publiquen, o sea, es tan importante, tan nuevo, tan novedoso que todo el mundo te lo quiera publicar, aunque esté en un lenguaje muy complicado. Pero, por ejemplo, o sea, Watson Crick, cuando estaba escribiendo sobre la estructura del ADN, o sea, su artículo se publicó en Nature con el lenguaje claro. Sí, ¿no? Sí, este ejemplo del que está hablando Óscar, o sea, el artículo sobre la estructura del ADN, o sea, se escribió en un artículo en lenguaje claro maravilloso. Y aunque está abordando un tema muy complicado y de química molecular, o sea, es un lenguaje muy claro, es muy fácil de leer. O sea, lo que lo hace complicado es la terminología. Pero, y en relación con las editoriales, en Europa, por ejemplo, Nature y otras revistas de este grupo,
bueno, sus textos son increíbles. El Sevier, por ejemplo, también. Cuando trabajas revisas para ellos, o sea, el Sevier es internacional. Cuando revisas para ellos, como hago yo, ellos te ofrecen cursos del lenguaje claro en inglés. O sea, de hecho, le enseñé a David el material que me dieron como, o sea, como mi información como revisor y es una maravilla, fantástico. Sí, sí, sí. O sea, creo que las editoriales, creo que más en Europa que en Estados Unidos, pero vamos, están a la cabeza en el uso del lenguaje claro en inglés. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, David y Oscar, de verdad, por esta... Bueno, Un placer, de verdad, gracias. El debate sigue. Bueno, vamos a recuperar todas las preguntas, os enviaremos todas las que podamos también por a ver si las podéis responder también. Bueno, yo tengo que dar las gracias. Dejad que diga que si recogéis las preguntas y nos las mandáis, os garantizo que las responderemos todas. Porque hacéis unas preguntas, tenéis un público muy inteligente y esas personas se merecen que les respondamos sus preguntas porque son muy buenas. Espero bueno, que algún día pueda leer sobre su trabajo en el futuro. Desde luego, es que el lenguaje claro en el mundo de la medicina da para todo un congreso y ya lo hemos podido ver tanto en Play u otros encuentros que es un tema de debate permanente y las ponencias que ven siempre son excelentes. Y cada detalle, como hemos podido ver en algunas de las preguntas, da para muchísimo debate y para mucho desarrollo. Ojalá algún en claro futuro lo podamos dedicar fundamentalmente a una sesión única y específica, un en claro entero al lenguaje claro en el mundo de la medicina. Muchísimas gracias, por lo tanto, David y Oscar. Muchas gracias por vuestra presentación, por haber compartido este rato con nosotros, con todos los asistentes que están encantados. Y tengo que cerrar la sesión dándole las gracias también, por supuesto, a Rosa por la interpretación que ha hecho. Muchísimas gracias, Rosa, por haber estado aquí ayudándonos. Y recordaos que mañana seguimos con Gustavo Puertas. Mañana hablaremos del lenguaje claro y el lenguaje infantil con un punto de vista francamente excepcional y original, como es el de Gustavo Puertas, que sabemos que está escuchando ahora también esta presentación. Bueno, aquí seguimos en Claro, gracias al patrocinio de Endesa, la participación de Correos y la colaboración del Gobierno de La Rioja. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros que estáis participando y en vuestro interés. Isabel, muchas gracias también por haber desarrollado y coordinado. Yo solo quería decir que he hecho todo lo que he podido con las preguntas porque eran muchísimas, se me amontonaban, algunas estaban en inglés, otras estaban en español, intentaba traducirlas, ha sido un poco complicado, y perdonad, encima he intentado leer una en inglés que lo he leído un poco mal, porque me he puesto nerviosa, o sea que perdonadme, pero es que habéis preguntado muchísimo y eso voy a intentar que lleguen estas preguntas a Oscar y a David. Y solo una cosita, yo esta noche o mañana por la mañana recibiréis un correo con una serie de documentos que me ha pedido Gustavo, que el conferenciante de mañana, que me ha pedido que os envíe. Muy bien, genial. Bueno, pues esto ha sido el primer día de En Claro de esta segunda nueva edición y ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a los asistentes. Y mañana continuamos aquí, en Claro. Hasta mañana. Gracias, muchas gracias, adiós.